Bueno, ahora sí. Buenas tardes nuevamente y bienvenidos. Es un placer que se hayan conectado. Mi nombre es Karina Pérez, trabajo como responsable de Copperleaf para el sur de América Latina y voy a ser la moderadora de este evento. Les quiero agradecer por unirse a este webinar sobre mejores prácticas en la gestión de inversiones para obtener un mayor desempeño de los activos. Hoy contamos con dos expertos en la materia que van a exponer desde su experiencia y conocimiento algunas soluciones y posibles mejoras para considerar dentro de los procesos que están relacionados con este tema. Les comento que durante el transcurso del webinar ustedes pueden realizar preguntas en el cuadro que está ubicado dentro del panel de control de GoToWebinar y que está etiquetado como preguntas o questions. Vamos a reservar unos minutos al finalizar la exposición para responder estas preguntas. Si no alcanzan el tiempo, en cualquier caso las vamos a compilar, responder y enviar las preguntas y respuestas a todos los participantes. Por otro lado, luego del webinar, ustedes van a recibir un email con una copia de las presentaciones y un link a la grabación. Entonces, ahora sí, presentando a nuestros oradores. En primer lugar, les quiero presentar a José Bernardo Durán, quien es ingeniero electricista con una maestría en ingeniería de mantenimiento. José es uno de los pioneros en confiabilidad operacional y gestión de activos en América Latina, lo cual le ha generado reconocimientos al ser un invitado regular en conferencias y congresos. Uno de sus proyectos recientes ganó unánimemente el First Asset Management Achievement Award, otorgado por el Instituto de Asset Management. José lleva más de 23 años trabajando en gestión de activos, mantenimiento, gestión de riesgo, ciclo de vida de costos y sus diversas metodologías en distintos países de América, Europa y África. Actualmente es el director de América Latina en The Good House Partnership Limited, donde trabaja desde hace 22 años siendo instructor y auditor certificado. Bien, en segundo lugar, y de la misma forma es un placer presentarles a Bodehuin Michens, a quien también conocemos localmente como Balduino, que es más fácil de pronunciar. Balduino tiene una maestría en Ciencia de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Bruselas y un MBA de INSEAD en Francia. Es presidente del capítulo canadiense del Instituto de Asset Management, coordinador del grupo de trabajo SIGRE sobre la aplicación de ISO 55001 en Utilities y coordinador del grupo de trabajo de la ISO para la difusión del conocimiento alrededor de la norma ISO 55000. Actualmente es el CMO de Copperleaf, basado en Vancouver, Canadá. Balduino trabaja con corporaciones intensivas en activos para refinar y mejorar sus prácticas de gestión de activos en las áreas de planificación de inversiones, análisis de decisiones y modelos basados en riesgos. Bien, yendo a la agenda, lo que hoy se van a cubrir son los puntos que están viendo actualmente en la pantalla, que están relacionados con las decisiones en gestión de activos, la madurez en gestión de activos, principales desafíos y orientación, y finalmente conclusiones para que puedan llevarse ideas factibles de poner en práctica en sus empresas. Ahora, acerca de Copperleaf, y para darles un contexto, les comento que somos una empresa canadiense con 20 años de trayectoria en consultoría y software específico de AIP, es decir, de Asset Investment Planning. Tenemos como foco ayudar a compañías con grandes volúmenes de activos que se van envejeciendo, a tomar mejores decisiones sobre sus inversiones en CAPEX y OPEX. Esto es a fin de obtener mayores beneficios tangibles e intangibles, como puede ser la mitigación de riesgos, con un presupuesto y otras restricciones determinadas. Aquí se pueden ver algunos de nuestros clientes que operan en diferentes países y regiones y que actualmente administran más de $1 billón en activos con nuestra solución. Nuevamente les agradezco participar y le doy la palabra a José Durán. Muy buenas tardes, gracias Karina, gracias Balduino, gracias a todos los asistentes. Vamos a conversar un poco sobre unos temas que espero sean de interés para todos. Balduino, ¿me das el control? ¿Lo tienes? Lo tengo, entonces es un tema de velocidad. Cuando hablamos de mejores prácticas en gestión de activos, nosotros hablamos de
básicamente de control del ciclo de vida. Y hay varios temas a reflexionar, que la gestión de activos es un tema asociado a gestión. Es algo que no me canso de resaltar, de que a veces confundimos la gestión de activos con temas netamente técnicos. Y en realidad el término management se refiere, en nuestro caso, gestión. Y son temas gerenciales, y los temas gerenciales a los gerentes normalmente se les paga para tomar decisiones. Y vamos a centrarnos mucho hoy en el tema de toma de decisiones. Para mejorar nuestra práctica de gestión de activos, como dice la slide, es fundamental para cualquiera que trabajamos en servicios públicos. Y ahora vamos a hablar un poquito de algunas decisiones que se toman en el ciclo de vida. Nuestros activos normalmente pasan por diversas etapas. Hay varias formas de definirlo, la fase del ciclo de vida, pero veamos una de las tantas. Veamos la definición de adquisición de activos o CAPEX, donde por diseño o por compra o construcción prácticamente se establece el 90% de los costos totales del ciclo de vida en la mayoría de los activos. ¿Okay? Ya los comprometes aquí. Y aquí se toman decisiones claves. ¿Qué decisiones estamos hablando? ¿Qué equipo compro? ¿Qué equipo no compro? ¿Qué proveedor selecciono? ¿Qué diseño hago? ¿Pongo respaldo? ¿No coloco respaldo? ¿Voy a controlar remotamente? ¿Voy a controlar localmente? Y también algo llamado manejo de cambio, porque muchas veces tenemos que cambiar los diseños porque hay cosas que no se consideraron, y ahí también hay que tomar decisiones, si cambio o no cambio. Cuando mantenimiento dice no me funciona ese tipo de bomba, y me dice sugiero que hagan esta otra, y hay que tomar decisiones, le hacemos caso a mantenimiento o no. Una vez que los equipos están construidos, mantenimiento de operaciones o incluso seguridad. Una vez que los equipos están construidos y entran en operación, empezamos a recibir un beneficio de ellos, la curva que está en verde, y tenemos una curva de costo. Estos son modelos conceptuales, no necesariamente todas las instalaciones se comportan igual, digamos que es algo promedio. En la zona de operación y mantenimiento también se toman decisiones. Decisiones como cada cuánto hago un mantenimiento, cada cuánto hago una inspección, qué modificaciones debo hacer yo para mejorar. Y después voy a llegar a una zona de degradación, de problemas por edad, de obsolescencia también, donde hay unos posibles costos de retirado, de decommissioning, y donde tal vez todo vuelve a empezar cuando renovamos los activos con un proyecto de renovación. ¿Ok? Y vuelve otra vez. Todo esto tenemos decisiones en CAPEX, decisiones en operación y mantenimiento, decisiones de renovación y manejo de obsolescencia, y después tenemos la renovación completa de la instalación, de ser necesario. Allí se toman decisiones. Hablemos ahora del modelo conceptual del Instituto de Gestión de Activos, que pronto va a ser actualizado, pero por ahora este es el modelo que estamos manejando como un modelo conceptual. Pues puede variar de una instalación a otra, pero aquí quiero resaltar la toma de decisiones. La toma de decisiones es algo muy importante en la gestión de activos, porque no hay manera de que usted mejore la gestión de activos, o es limitada para no ser tan concluyente. Para mejorar la gestión de activos tienes que mejorar la toma de decisiones. Y para mejorar la toma de decisiones vamos a hablar de una serie de atributos que tenemos que conversar, como manejo de costo, riesgo, desempeño, manejo de incertidumbre, manejo de conocimiento, manejo de deterioro en el tiempo, etcétera, que me permitan tomar decisiones adecuadas para manejar el ciclo de vida del activo, desde la adquisición, como vimos previamente, la operación, el mantenimiento y el reemplazo y disposición del activo. Esto se tiene que hacer en torno a una política y una estrategia de gestión de activos, que es la caja superior, que tiene que estar alineado a un plan estratégico organizacional. Entonces, aquí
No vamos a hablar mucho de competencias, pero Balduino es un experto en el tema. En los esquemas de certificación de competencias en gestión de activos, emitidos tanto por el IAM como por CAMA, mucha gente falla porque no tiene conocimientos de este tipo de gestión estratégica de negocios, pero tienen mucha experiencia aquí en mantenimiento, en operaciones, pero al carecer de estos conceptos, normalmente falla en las certificaciones y también nos dice que no están preparados como gerentes de activos. La gestión de activos y la parte de toma de decisiones también conecta con los habilitadores de conocimiento sobre el activo y de riesgo y monitoreo continuo, igual que las personas. Entonces, todo esto es un ciclo que me permite manejar los activos de una manera óptima a lo largo del ciclo de vida. Central el día de hoy, toma de decisiones y manejo de portafolios. Ya vamos a mirar qué queremos decir con todo eso. Los silos. Es un término que cada vez se usa más, pero definamos un silo tal vez como gestión por parcelas, gestión por territorios. Tengo un territorio llamado operaciones, un territorio llamado mantenimiento, un territorio llamado ingeniería, un territorio llamado seguridad y salud, y para ustedes contar todos los territorios o repúblicas independientes que a veces las corporaciones tienen y que manejan objetivos de una manera independiente. Por ejemplo, acá tenemos algo que nosotros llamamos el trébol del activo, trébol raro porque tiene 5 hojas, que surgió de un proyecto llamado Proyecto Macro, un proyecto que se desarrolló en Europa para exactamente evaluar la toma de decisiones en empresas intensivas en activos. Entonces, tenemos en el centro algo llamado el valor gestionable del activo. ¿Qué significa esto? Esta es la parte que usted como gerente de activos puede manejar, puede optimizar, puede mejorar. Tiene temas asociados a riesgo, temas asociados a uso de capital, temas asociados a eficiencia, temas asociados a imagen, temas asociados a cumplimiento con marco regulatorio, legal y normativo, pero también tenemos que estos se pueden subdividir. La eficiencia la puedes dividir en producción anual, en costos operativos. El riesgo lo puedes tener al menos en términos de confiabilidad, en términos de seguridad, ambiente. Todos estos temas tienen relaciones que a veces son complejas. Ejemplo, si yo tomo mis decisiones solamente basado en confiabilidad, me consigo con que, voy a hablar de una empresa ejemplo, tiene una disponibilidad, mientras que en Europa para ese tipo de activos de infraestructura pública manejan disponibilidades del 90%, esta empresa maneja por arriba del 99%. ¡Wow! ¡Qué buenos son en lo técnico! Pero en la parte de eficiencia operacional tienen costos operativos 4 o 5 veces superiores al que tiene su componente europeo. Entonces, ¿cómo quedamos con el negocio? Después llegan las empresas europeas a competir y compiten muy fácilmente porque se manejan con costos operativos bastante bajos. Y ese 90%, algunos dicen, pero 90% no es servicio público. Sí, porque son servicios públicos en redes. Es decir, si te falla un camino de la red, está respaldado por diversos otros caminos y normalmente el público no se entera. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, yo tengo que ver cómo convierto un objetivo de un silo, y les aseguro que los personal de confiabilidad todavía anda viendo cómo mejora más esa confiabilidad y esa disponibilidad. Cómo el objetivo de un silo no afecta el objetivo de otro silo. Y una manera de convertir todo esto en un objetivo común es llamarlo a dinero, a monetizarlo. Y es algo que vamos a conversar. Otra forma de mirar esto, se habla mucho de alineación en la gestión de activos. Tengo una gestión corporativa en el tope de la pirámide, pero abajo está
la gestión real, donde se compran, se crean activos, donde se operan, donde se mantienen, o la administración, o activos que se tienen que desincorporar o renovar. Normalmente los manejamos con actividades que se enfocan en cada una de estas pirámides, a veces por separado. Entonces necesitamos comenzar a ver todo eso como sistemas. La suma de todo esto se llama alineación horizontal y ver el desempeño del sistema e ir comenzando a desarrollar portafolios de gestión, que vamos a conversar, Baldino les va a hablar un poco más de eso, para mantener felices a los interesados, una forma de decirlo. ¿Quiénes son esos interesados? Los dueños de la empresa, los accionistas, el cliente que recibe el servicio, la comunidad, los proveedores, etc. Entonces hablamos de alineación vertical, que en los lineamientos superiores se cumplan en los niveles inferiores, pero que los que dictan los lineamientos superiores consideren la realidad de los elementos que están en la base. Y también hablamos de alineación horizontal, que cuando se compran activos se tomen en cuenta conceptos de operaciones, mantenimiento y se mire el costo final hasta la desincorporación. Vamos a hacer un pequeño sondeo con ustedes, que lo pueden responder ustedes en línea. Lo lanzas, Baldino, por favor. Muy bien. Voy a buscar el control de mi ratón. Aquí estamos. Ok, cuando se toman decisiones existen conflictos entre lo que quiere mantenimiento, lo que quiere operaciones, lo que quiere ingeniería, lo que quiere mantenimiento. La pregunta es si en su empresa, ¿cómo evalúan esos conflictos? Si los evalúan de manera cuantitativa, cualitativa o no existe evaluación. Simplemente se decide por el que más grita, por ejemplo. Por el que más poder tiene. Simplemente marquen una de las tres opciones. ¿Respondieron? Ya tenemos más de 50%, por aún recibo más. Me das unos segundos más. Sí, tú lo ves allá, yo no lo veo por aquí. Cuando pasamos los 75%, ya te lo digo. Ok. En otras palabras, si tienen métodos que consideren los intereses de manera transversal. Si voy a comprar un equipo, que el que compra el equipo considere los intereses de mantenimiento, operaciones hasta renovación. Y que operaciones, cuando hace su plan de producción, considere los requisitos de mantenimiento. Ok, un 38% maneja métodos cuantitativos, un 35% cualitativos y un 26%, según el caso, verán cómo lo evalúan porque no tienen métodos formales. Interesante, están dentro de los promedios. Cada vez hay más enfoque cuantitativo, lo cual es una buena noticia. Siguiente pregunta. La toma de decisiones, como vamos a conversar más adelante, es algo que se requiere que sea formalizado, que existe un marco para la toma de decisiones al cual nos referimos cuando vamos a decidir. En ese marco se establecen los responsables, los métodos a tomar la decisión, cómo se evalúa, etc. La pregunta es, ¿tienen y usan una guía formal para la toma de decisiones? ¿Sí o no? Esta pregunta es cerrada. Bueno, pues las respuestas están llegando rapidísimo. Ya estamos casi al 75%. Ok, aquí estamos. Un 45% tiene guías para toma de decisiones. Muy interesante este resultado.
Está evolucionando el sector, muy bueno. Esperaba un número más pequeño aquí. Adelante, siguiente, Balduino, por favor. Muy bien. La toma de decisiones es controlada y auditada hasta su implementación final. Por ejemplo, si con mi guía de toma de decisiones evalúo la compra de un repuesto y la respuesta es positiva, que tiene que ser comprado, pregunta, ¿alguien controla que de verdad se compra el repuesto, que se compre el que se seleccionó y eso es auditable? Lo están auditando si se cumple con la guía de toma de decisiones y si la toma de decisiones va más allá del papel y llega hasta la implementación final. Pregunta cerrada, ¿sí o no? Bueno, pues ya estamos a más de 80%. Me voy a cerrar. Voy a compartir. Ok. El 66% no lo controlan, no lo auditan. Entonces tienen una guía. El 55% sí tiene una guía, pero el 66% no se controla y no se audita. Entonces eso puede traer como resultado guías que no se utilizan. Adelante, típica implementación de papel a veces. Vamos por la última pregunta. Los riesgos de hacer o no hacer se evalúan cuantitativamente, cualitativamente no se evalúan. Ejemplo, ¿qué significa el riesgo de hacer? Tengo un problema, lo cuantifico y eso se convierte en riesgo. Si no hago nada, eso es un riesgo y es el riesgo de no hacer. Cuando hago, es el costo de hacer, es decir, evalúo resolver este problema cuesta 100 y no resolverlo cuesta 300. La pregunta es si lo evalúan cuantitativamente, cualitativamente o no se evalúan para tomar decisiones. En otras palabras, análisis de costo, riesgo, beneficio. Ya estamos al 60%. Cuantitativamente, cualitativamente no se evalúan. Interesante. Digamos que más o menos la mitad de los que evalúan lo hace cuantitativamente, la mitad lo hace cualitativamente y aproximadamente un 24-25% no lo evalúa. ¿Ok? ¿Qué necesitamos tener? Ir hacia lo cuantitativo. Estamos viendo unos campos de mejora interesantes. Adelante, Balduino. Y ya tienes control. Creo que te toca a ti. Oh, sigo yo. Vamos a ver. No, esto es tuyo. Ok. La escala de madurez en la gestión de activos. Cuando hablamos de gestión de activos y certificación de gestión de activos, significa que yo tengo que tener un nivel de madurez 3 y alguno de los elementos a evaluar en ese nivel de madurez 3 es la toma de decisiones y el manejo del costo, el riesgo y el desempeño. Nivel de madurez 3 y obtener una certificación no significa que somos los mejores del mundo. Significa que estamos haciendo las cosas bien y a un nivel de desempeño mínimo para demostrar que hacemos una gestión responsable. Entonces, ¿qué se habla de la curva de la corbata? Al principio estoy a nivel 0, ni siquiera sé qué significa eso de guía de toma de decisiones. Nivel de conciencia, investigo, averiguo, ya sé qué es.
Nivel de desarrollo 2, comienzo a implementar procesos y procedimientos. Nivel de desarrollo 3, el de competencia, donde ya estoy implementando las prácticas, lo estoy haciendo de manera consistente y de manera documentada. Hoy en día hablamos del nivel de excelencia o nivel 5, el cual depende en prácticas, en conceptos, depende del negocio. No es igual los métodos que tiene que usar una empresa de observatorios astronómicos para ser considerada excelente a una empresa de distribución de gas o distribución de agua. Estaba lenta la conexión. Dale a avanzar por allá, Baldwin, por favor. Entonces, al punto que queremos llegar y vamos a conversar que para ser certificable tengo que estar nivel 3, que nivel 3 es el inicio hacia el nuevo camino de la excelencia, que normalmente manejo un proyecto para ir de la inocencia a la competencia y después tengo que manejar otro si quiero pasar de la competencia simple hacia la excelencia. Adelante, Balduino, por favor. Tuyo. Continúa mi colega. Bueno, y este nivel 3 de madurez, ¿cómo podemos medirlo específicamente cuando hablamos de todo lo que es la toma de decisiones? Y eso está conectado con el sondeo rápido que habíamos hecho hace 5 minutos. Si vemos los elementos, digamos, principales de definición del nivel 3, es que efectivamente necesitamos tener un sistema de toma de decisiones que siga los criterios acordados con las partes interesadas, que pueden ser múltiples, claro. Los procesos y métodos deben estar documentados y, claro, alineados con la política y los objetivos de gestión de activos y el SAMP, el plan estratégico de gestión de activos. Se deben considerar diferentes alternativas creíbles, claro, y estas opciones o alternativas se tienen que evaluar teniendo en cuenta los criterios de decisión, las restricciones, muy importante, y los requisitos de cumplimiento obligatorio a nivel reglamentario, cosas así. Y también el impacto de estas decisiones en todas las etapas del ciclo de vida, a lo largo del ciclo de vida de los activos. Se tienen que mantener registros de las decisiones. Esto era el punto en el sondeo, que era el score el más bajo. Y el riesgo se incluye en, claro, la evaluación, incluyendo la consideración de cómo el riesgo cambia en el tiempo. Es importantísimo, puesto que, claro, el riesgo es dinámico. Y al final, los procesos y los métodos se aplican de manera uniforme en todas las inversiones. Y eso en muchas empresas no es el caso, ¿no? Incluidas las nuevas construcciones, el reemplazo, renovación, etc. O sea que el nivel de madurez 3 ya es un nivel bastante alto a nivel de lo que se tiene que alcanzar. Lo que habíamos hecho el año pasado es con la empresa Z-Prime, es una empresa de sondeos. Habíamos hecho un sondeo de más o menos 150 empresas a nivel de gestión de activos. Y aquí tenemos unos resultados claves de este sondeo. La primera pregunta era: ¿cuáles son los principales beneficios de una mejor toma de decisiones a nivel de gestión de activos? Y para 52% de las empresas, el mejor, o el número uno, el principal beneficio era la mejora de la planificación y de la gestión de recursos a nivel de la empresa. Muy importante. Segundo, gestionar los riesgos de manera más eficaz. Tercero, mejorar la confiabilidad, los activos. Cuarto, claro, reducir los gastos, los costos, etcétera. Pero ven que la planificación y la gestión de recursos es el número uno. Es muy interesante, puesto que intuitivamente no me parecía el número uno, pero para la mayoría de las empresas es el número uno. De la misma manera, habíamos preguntado a estas empresas si estaban de acuerdo con las diferentes afirmaciones que tienen aquí. Y lo que debemos ver es que las empresas luchan verdaderamente para evaluar cómo evaluar proyectos que contribuyen a la estrategia general y qué nivel de inversión es apropiado.
De misma manera, lo que vemos es que la mayoría de las organizaciones necesitan un método coherente para evaluar todas las posibles inversiones. Habíamos visto en el sondeo también, en nuestro pequeño sondeo que había hecho José. Y también quieren que esto se aplique en toda la organización, a nivel de toda la empresa. Y esto también en muchas empresas aún no es el caso, ¿no? Y si podemos hacer un resumen de eso, hay 5 puntos importantes que tenemos que trabajar. El primero es alinear las decisiones con la estrategia de la empresa a nivel global. Segundo, utilizar una escala común para medir los beneficios a escala económica. Tercer, trabajar en la cultura de la empresa a nivel de gestión de activos, incluir a toda la empresa en la toma de decisiones y al final, claro, cerrar el ciclo. Si vemos eso en más detalle, primero es alinear las decisiones con la estrategia. Ahí, una manera muy simple de hacerlo, muy sencilla, es escribir un plan estratégico de gestión de activos, o un SAMP. Y claro, tiene que estar adecuado con el tamaño y la complejidad de la organización y de la cartera de activos. Aquí lo que vemos hay 2 guías excelentes. Uno de John Woodhouse, el jefe de José, que escribió hace 1 año y medio, algo así, para el IAM, un guía de cómo escribir o de cómo desarrollar un SAMP. Y hace 1 mes, algo así, la Unión Internacional de Ferrocarriles publicó también su guía, que puede ser muy útil para todos los sectores económicos, y es gratuito, además, y disponible en el sitio web de la Unión de Ferrocarriles. O sea que esos son guías muy, muy interesantes, muy prácticos para desarrollar un SAMP y puede ser de muy alto valor. Segundo es adoptar un marco de valor. Esto, como lo habíamos visto antes con José, puede ayudar a las organizaciones a definir rápidamente lo que significa el valor para ellos en alineación con sus objetivos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo simple con 5 objetivos estratégicos para la empresa y con las medidas posibles que podemos utilizar para cuantificar cada proyecto con medidas que están alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. Una escala común a nivel económico es muy importante. Como lo ha dicho José, monetizar es muy práctico, muy fácil y muy ¿cómo dice? Eficaz para definir el valor total de cada riesgo y de cada proyecto o cada inversión que estamos considerando. A la derecha tenemos un ejemplo de una tabla que alinea las definiciones de varios riesgos en una escala común y su equivalente monetario, y podemos hacer la misma cosa para lo que es diferentes elementos de valor que tenemos dentro de la empresa. Trabajar la cultura, también importantísimo, claro. Generalmente la gerencia, claro, tiene que mostrar su apoyo al proceso de gestión de activos, y eso generalmente comienza con la publicación de una política de gestión de activos por parte del CEO, del presidente de la empresa, como lo vemos aquí en el ejemplo. Y eso debe utilizarse como un sistema único para todas las decisiones de inversión, a lo menos las inversiones importantes, decisiones importantes y sin excepción. Todas las decisiones deben adherirse a los mismos principios de procesos, claro, con riesgo y valor como impulsores principales, ¿no? Gestionar los riesgos, claro, y para eso en muchas empresas es una cuestión de pasar de medida de condición a utilización de riesgo como elemento de toma de decisión. Y eso me permite, claro, de predecir la fin de vida económica de los activos de manera muy, muy eficaz, y con eso de garantizar una previsión precisa de los riesgos y costes asociados a los activos a medida que el tiempo avanza. También hemos visto que es importante de pasar de una toma de decisión departamental a una toma de decisión a nivel de toda la empresa. Eso es importante puesto que vemos en muchas empresas la incapacidad de desarrollar un plan general creíble
si cada departamento presenta su propio plan de manera aislada. O sea que un plan de inversión solo será óptimo si abarca todos los departamentos de la empresa, ¿no? en un plan único. Y al final tenemos que cerrar el ciclo. Tenemos que comprender y gestionar las variaciones que pueden ocurrir a medida que estamos ejecutando los proyectos. Y necesitamos un plan común, digamos, para desarrollar un plan general creíble. Si cada departamento contribuye al plan central y si utilizamos eso para comprender y gestionar las variaciones, para reaccionar rápidamente y para mejorar la tasa de ejecución de los proyectos, ¿no? Igualmente, lo que vemos es que más y más las partes interesadas desean ver pruebas de que se logran los beneficios prometidos al inicio, y eso necesita una manera de cuantificar y de informar cada beneficio a medida que estamos ejecutando los proyectos, ¿no? Todo esto está muy conectado con los objetivos de ISO 55000. Primero, objetivos alineados. Segundo, la toma de decisiones transparente y coherente. El tercer parte, informar las decisiones informadas con los riesgos desde una posición de conocimiento. Y al final, utilizar una visión a largo plazo. Estos son los 4 principios, elementos de base del 55000. Y los diferentes puntos que hay uso están muy conectados con eso. Ahora lo que vamos a hacer es explorar rápidamente 2 métodos que ilustran el uso de las mejores prácticas en la toma de decisiones de inversiones. Para eso, José, si quieres hablar un poquitín de Salvo. Sí, ok. ¿Qué es el proyecto Salvo? El proyecto Salvo es un proyecto que se realizó entre empresas de 3 continentes, África, Europa y América, empresas con un interés común que es mejorar la toma de decisiones de activos estratégicos a lo largo del ciclo de vida, y desarrolló un proceso simple llamado el proceso de la sonrisa, que habla de 6 grandes pasos, muy lógicos todos. Uno es el de identificar y priorizar las decisiones que se deben tomar, y desarrolló aproximadamente 100 métodos posibles de priorización. 2, definir cuál es el problema. En realidad, ¿es que tu sistema de control ya no sirve? ¿De verdad está obsoleto? ¿O es que la instalación eléctrica está dañando el sistema de control? Entonces, si definir el problema, identificar la causa raíz del problema que identificaste es tan importante como los métodos de identificar soluciones. Muchas veces tenemos métodos de identificar soluciones, pero que no han hecho previamente un análisis de causa raíz y un análisis de alcance del problema. Paso 3, identificar soluciones. Y paso 4 es del que más estamos hablando hoy, es el de optimizar las decisiones, en este caso concretas. Hay decisiones que van hacia los activos y decisiones que van hacia la organización. Por ejemplo, una frecuencia de mantenimiento. ¿Cuál es el ciclo óptimo de esa frecuencia o de esa inspección? O, por ejemplo, renovar un activo o modificar un activo. Esos como activos individuales, pero eso puede convertirse tranquilamente en una parada de planta, o ser actividades que van hacia la parada de planta, y tal vez necesito también optimización sobre cómo agrupar y cómo mezclar esas actividades dentro del alcance de un activo específico, como una planta, como una subestación, como una línea de producción. Y a su vez, un nivel más alto por arriba, hablamos de manejar un portafolio de empresas que puede haber partido incluso aquí en este portafolio de empresas, donde yo empiezo a mirar restricciones, riesgos, capacidad de endeudamiento, completo plan de inversiones. Hicimos uno en el último par de años, donde en este portafolio de inversiones habían 3.000 millones de dólares en activos a ser renovados en los próximos 5 años. Es una cosa impresionante. Entonces puede partir desde lo más sencillo,
hasta llegar a algo que es un tema complejo. ¿Ok? Ese es el proceso salvo. El proceso salvo desarrolló métodos y herramientas que las pueden conseguir, las pueden investigar si después están más interesados. Adelante, Baldwin. Gracias. Efectivamente, y creo que Salvo es un gran ejemplo, un muy buen ejemplo de las mejores prácticas para identificar a dónde, por qué y cuándo intervenir en sus activos, ¿no? Le ayuda a identificar las necesidades de activos y seleccionar qué opciones están disponibles para cada proyecto. O sea que lo veo aquí en este diagrama. El problema, claro, es que aún no significa que la organización tenga el dinero, los recursos y el tiempo para ejecutar todos los proyectos propuestos. Y específicamente, claro, eso es ahí que utilizamos un proceso como el AIPM, o en castellano el Planeamiento y Gestión de Inversiones en Activos, para permitir a las organizaciones de seleccionar qué hacer y cuándo para crear el valor más alto, respetando todas las restricciones de los objetivos. Puesto que, claro, de una parte tenemos los activos ya existentes que tienen sus necesidades, pero de otra parte también tenemos necesidades del negocio más amplias a nivel de expansión, cambios operacionales, etc. Las propuestas de inversión se pueden utilizar o se pueden desarrollar utilizando un sistema como Salvo, otras herramientas, y después se valoran utilizando una escala común, monetizada idealmente, y los proyectos en competencia se colocan en carteras, como lo había dicho José, y se utiliza un motor de optimización para determinar qué proyectos hacer cuándo. Y una vez que los proyectos ya están aprobados y en marcha, los monitoreamos para su progreso, para asegurarnos que mantenemos el buen camino. Y si necesario, podemos reequilibrar la cartera cambiando los recursos entre proyectos para asegurarnos que al final obtenemos el valor total más alto para la empresa, ¿no? El mismo proceso podemos utilizarlo también para predecir las necesidades futuro a largo plazo durante el ciclo de vida de cada activo. O sea que esto es el proceso de planeamiento y gestión de inversiones de activos, como lo utilizamos dentro de Copperleaf, conectado en muchas situaciones con el concepto y los sistemas de salvo. Bueno, con eso llegamos a las conclusiones. Como habíamos visto, podemos revisar uno de los elementos necesarios para tomar decisiones óptimas de inversión. Y habíamos visto también que hay herramientas adecuadas en el mercado ya, como Salvo y como los sistemas de Copperleaf, para ayudarles. Como parte de la encuesta que habíamos hecho el año pasado, también habíamos preguntado a las empresas cuándo esperaban invertir en herramientas AIPM o equivalentes. Y como puede ver aquí, más o menos 60% tiene planes para, en el corto plazo, en los años que vienen, para mejorar los procesos AIPM, lo que confirma la importancia de este proceso, del proceso de toma de decisiones en la gestión de activos. Y con eso ya hemos llegado al momento de las preguntas. O sea que, Karina, a ti, de preguntarnos lo que necesitamos. Aquí vamos. Sí, fuimos recibiendo varias preguntas durante la presentación. La primera sería para José. Cuando hablaste del tema de los hilos, la pregunta es, para el caso de los hilos, ¿tienen relación con alguna norma? José, no se te escucha, me parece. Está cerrado el micrófono, olvidado truco. A ver, algo que está ocurriendo, no todo tiene que estar explicado en una norma. Porque muchas veces, cada vez me consigo más esa pregunta, ¿en qué norma está eso? Hay cosas que son de sentido común y hay cosas que sí están en las normas. ¿Qué nos dice ISO 55000? Y también lo dice PAS 55, que debe haber un proceso de consulta y participación y que tiene que haber una alineación vertical y una alineación horizontal. La alineación horizontal, ¿qué nos está diciendo? Que mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento, operación e ingeniería y las actividades de soporte como
cadena de suministros, como tecnología de información, deberían tener objetivos que apuntan hacia el mismo lado. Y eso es lo que hablamos de romper los silos. Cuando cada quien trabaja solamente mirando sus objetivos, mantenimiento mira sus objetivos, operaciones mira los suyos, tecnología de información mira los suyos, todo de manera independiente, eso normalmente no es eficiente. ¿Ok? Entonces, lo que está normado es el fin, qué es lo que debemos hacer. El cómo hacerlo ya depende de cada empresa. No sé si respondí, pero por ahí va. Gracias, José. Sí, si no cualquier cosa, incluso ahora pueden ingresar más preguntas. Bien, la siguiente creo que puede ser una mirada para ambos. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo han enfrentado las empresas certificadas la retención de trabajadores competentes para la gestión de activos? Ups. Una Comienzas pregunta tú, más. Balduino. Te la coloqué fácil. Empresas certificadas específicamente. Creo que lo que vemos de manera general es si la empresa es certificada, casi automáticamente quiere decir que también tiene el proceso de gestión de activos involucrando todas las partes de la empresa. O sea que la gestión de activos es un proceso estratégico dentro de la empresa, de la misma manera que tienes los procesos a nivel de seguridad, etcétera. Y con eso creo que generalmente el nivel al cual la gente de gestión de activos, el equipo de gestión de activos funciona, es un nivel mucho más alto dentro de la empresa, con más visibilidad también. Y eso es, claro, es una motivación muy importante para crear y para crecer dentro de la empresa. O sea que es un nivel de perfil dentro de la empresa mucho más alto y mucho más interesante para la gente involucrada con gestión de activos. No sé qué te parece, José. Muy bien. Yo hago la reflexión en dos campos. Uno, estar certificado no significa que seas excelente. ¿Verdad? Las mejores prácticas de manejo, en este caso del recurso humano, no las he visto dentro de empresas certificadas. Las he visto en el pasado en otras empresas que no están certificadas. Pero que sí hemos puesto en control en algunas certificaciones que hemos logrado con algunas empresas, es que uno, se maneje el marco de competencias del personal. Usamos el marco de competencias del Instituto de Gestión de Activos para establecer brechas y desarrollar plan de formación. Y también desarrollamos un plan de sucesión de cargos críticos para la gestión de activos, de posiciones críticas. Y también hemos notado, y conservo la opinión de Balduino, de que muchas veces esto genera enormes oportunidades de desarrollo profesional para personas que, por ejemplo, si ustedes van a AES, van a conseguir personas que hoy son presidentes de empresas y que hace 10 años estaban simplemente gestionando, dirigiendo un proyecto de gestión de activos al nivel de supervisores de planta, y que esto no fue que la gestión de activos los convirtió en gerentes, pero la gestión de activos les sirvió como trampolín para mostrar sus capacidades hacia la alta dirección, que vio en empresas a personas que podían manejar la complejidad técnica y la complejidad financiera de una manera simultánea. Y son varios casos que en que quieran les podemos, incluso se los podemos presentar a algunas de esas personas. Adelante, Karina. Bien, seguimos. ¿Existen algunas recomendaciones sobre manejar un 3 o 5% del valor de las ventas para destinarlo a inversiones? O sea que la pregunta es el nivel de reinversión dentro de la empresa. Sí, exacto. Creo que es muy dependiente del nivel de madurez de la empresa, también de la edad, claro, media de los activos y también del nivel de crecimiento de la empresa. O sea que el porcentaje para mí es muy variable. No sé lo que ves tú, José, pero para mí no hay un porcentaje ideal, genérico.
No, no lo hay. De hecho, hay algo que, esto viene con lo que hablamos este es un buen ejemplo de lo que es alineación vertical. Es decir, ¿qué dice la alta dirección? ¿Hacia dónde quiere llevar la empresa? ¿Quiere crecer? ¿No quiere crecer? Porque a veces lo que hay es desinversión. La empresa, la alta dirección dice, de este mercado nos queremos salir o de este país nos queremos ir y vamos a desinvertir. Vamos a vender, vamos a equipo que se vaya dañando no se reemplaza, por ejemplo. Se comienzan a tomar decisiones de ese tipo, no hay porcentajes. También es muy Bien. dependiente de la industria, ¿no? Por ejemplo, si ves en la industria de telecom, el nivel de reinversión es mucho más alto que, por ejemplo, en la industria eléctrica. Es también puesto que la tecnología avanza más rápidamente y con eso necesitas reinvertir en los activos existentes de manera mucho más rápida. Sí, igual, incluso si miras en la industria eléctrica, es muy distinto el porcentaje de reinversión en distribución eléctrica que en generación eléctrica. Sí. Y si pones la lupa en generación eléctrica, es diferente la reinversión. Si estamos hablando de generación eólica, solar o hidráulica, no, es complejo. Bien, seguimos. En el modelo conceptual se observa que el recurso humano tiene una posición, pero en los silos se cuidan muy bien varios riesgos, pero no se aprecia uno asociado a retener el recurso humano. Lo respondimos en la pregunta anterior, que uno busca tener planes de retención, de formación y de sucesión de las posiciones críticas o claves en este caso. Hablamos de gestión de activos, pero normalmente son planes transversales que la empresa no solamente los tiene planes de retención, de sucesión o de formación de personal solo para gestión de activos, normalmente los tiene para la empresa. A veces lo que nosotros desarrollamos para cumplir con los lineamientos de gestión de activos, la empresa lo mira como una buena práctica y lo hace extensivo a toda la organización. Pero sí se trabaja, sí se tiene que trabajar sobre eso. Perfecto. Continuamos entonces, que tenemos unos minutitos más. ¿Qué metodología recomiendan aplicar para monetizar los riesgos? Son dos preguntas en conjuntas, ¿no? ¿El modelo matemático para la optimización está estandarizado? Pero es para Balduino. Bueno, pues la segunda pregunta es la más fácil. El modelo matemático de optimización, sí, típicamente son modelos bien conocidos de optimización matemática, como por ejemplo, hay modelos que ya se desarrollaron hace 50, 60 años, algoritmos de optimización existentes que se pueden utilizar, y esos son modelos completamente estandarizados. Eso es el lado fácil. Se necesita mucha capacidad de cálculo, pero el modelo mismo es bastante estandarizado. Monetizar los riesgos, eso es diferente. Eso es, claro, diferente dependiente de los tipos de riesgos, también de las empresas y de vez en cuando también de lo que quiere el regulador. Puede ser que el regulador tiene modelos específicos de monetización que se tienen que utilizar para riesgos específicos. Por ejemplo, riesgos de seguridad, riesgos de muerte. Generalmente están bien como decir, definidos en mercados específicos. Pero generalmente la monetización de riesgos es algo que se hace de manera bastante sistemática, utilizando cuáles son los gastos que la empresa tendría si el riesgo ocurre. O sea que hay también métodos bastante específicos. ¿No? José, supongo que tú lo haces para clientes, ¿no? Sí. ¿Haces métodos de monetización? Sí. Pero vas en la línea, tus respuestas son las correctas. La monetización va a depender de diversos elementos, de contextos regulatorios, de contextos normativos,
de principios de la empresa. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años trabajando con Shell en Argentina, donde la normativa legal permitía cierto nivel de descarga de gases a la atmósfera. Shell decía, no, para nosotros no podemos permitir nada, es cero. Entonces, la misma empresa establecía sus formas de monetizar, porque eso había que monetizarlo. Decía, nosotros como empresa no podemos tener un estándar para Europa y un estándar para Argentina. Y casos similares he visto con empresas eléctricas europeas trabajando en América Latina, donde dicen, el nivel de desempeño que tengo en Bogotá tengo que levantarlo porque no está acorde a una capital como Bogotá. Entonces ahí comienzan los principios que te permiten monetizar y decir, por ejemplo, ¿cuánto vale un minuto de apagón eléctrico en un país? No tiene precio. Sí, hay que tener la capacidad de ponerle precio porque de lo contrario no sabremos cuánto podemos o debemos gastar para evitar un minuto de blackout. Creo que apagón se entiende en toda América Latina. Un minuto de blackout para un país. Entonces sí hay formas de monetizar. Aparecen los temas más complejos de cómo monetizar un tema de seguridad personal o seguridad ambiental, pero normalmente la alta dirección, la junta de un CFO, un CEO, normalmente tienen y conocen métodos y saben cuánto estarían dispuestos a gastar para evitar una fatalidad o cuánto estarían dispuestos a gastar, suena feo, para evitar un tema de mala imagen y caer en la prensa por un tema de reputación. Eso normalmente se maneja y son cosas que los gerentes directivos tienen que aprender a conversar con la alta dirección de una empresa. Y eso se llama alineación también. Sí, también está muy conectado con las multas o las penalidades que puede obtener, por ejemplo, en medioambiental. Es muy clásico, ¿no? O sea, sabes, dependiente del tipo de problema medioambiental, cuál va a ser la multa. Y con eso ya puedes monetizar el riesgo. Bien, sí. y vamos también con la va última. Perdón, José, termina tranquilo. Sí, que tiene que ver, yo dejo la última para Baldwin porque tengo que desconectarme. Me decía que también va con los principios de las empresas. Hay empresas que dicen, bueno, la multa cuesta tanto, pero si yo empiezo mi proyecto sin cumplir los permisos ambientales, pago la multa y evito las consecuencias del retraso. Son principios de empresa. Dicen, yo prefiero pagar la multa que me cuesta, no sé, $10,000 y no perder $1.000.000 por no entrar a tiempo en mi proyecto. Hay empresas que dicen, yo no voy a violar ninguna normativa y no me importa tener que perder $1.000.000 porque los principios de la empresa no permiten violar normativas legales de ningún tipo. Entonces, las empresas establecen principios y valores. Los principios y valores se incorporan en las políticas de empresas y las políticas de empresas se tienen que traducir en los métodos y prácticas de gestión de activos. Como Bien, estamos como todos ustedes, tenemos agenda súper apretada, me tengo que desconectar. Sí, Cuidémonos todos, gracias, feliz José. tarde, bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Balduino, también. Como les dije, las preguntas las vamos a compilar porque quedaron varias preguntas sin responder y enviarles el material junto con el link a la grabación y a la presentación. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, chao.